Buenos días a todos. Como estaba comentando, esta demo que vamos a hacer hoy o un repaso sobre el programa de Por Web lo vamos un poquito a enfocar en las funcionalidades que tiene la herramienta para conectar con las soluciones móviles que lleva implícito la arquitectura del programa, ¿no? La arquitectura cloud del programa, o sea, todas las ventajas respecto a un software en local, porque todos de vosotros tenéis actualmente o habéis tenido un software en local. Entonces, claro, os gustaría saber qué funcionalidades o qué ventajas vais a tener con un software de este tipo. Evidentemente, el tener un software cloud solamente para meter la ficha del socio, hacer la remesa y que abra el torno, yo mismo os digo que no cambiéis el software, ¿vale? Entonces, si lo que pretendéis son otras funciones como de movilidad o que el socio interactúe con vosotros a través de una parte segura, pues entonces estáis por buen camino porque la herramienta de Por Web pues es un poco para lo que se ha creado. Esta demo aproximadamente durará 1 hora y después haremos una mesa redonda donde podréis hacernos preguntas sobre los diferentes módulos que vamos a ir viendo. Si tenéis ahí un cachito de papel, una chuleta, para no interrumpir la demo que nos va a hacer mi compañero Cristian, entonces creamos, digamos, ese protocolo. Primero hacemos la presentación o la demo y a continuación pasaremos a una mesa redonda de preguntas. No, como somos poquitos, somos 9 personas o 8, vais a poder participar todos y pienso que va a ser bastante enriquecedor este canal. Pues nada, sin más preámbulos, doy el paso a mi compañero Cristian, el cual va a empezar a desgranar cada uno de los módulos de Por Web y luego centrándonos, como bien he dicho, en la app móvil y luego en el My Club, que es la zona del usuario. Bueno, pues adelante, Cristian, cuando quieras. No hay silencio. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues nada, como bien ha dicho Enrique, os voy a hacer una visión bastante general y vamos a decir, un poco rapidita de todos los módulos que tiene el programa para luego realmente centrarnos en lo que nos ha dicho Enrique, que es en el apartado de reservas, cómo funciona la app, cómo funciona la gestión de CRM, lo que es la comunicación constante con los clientes para ver que todo lleva un proceso automatizado. ¿Vale? Como bien he dicho, tampoco voy a hacer hincapié en muchos de los módulos, les voy a ver por encima porque la mayoría de vosotros sois clientes que tenéis el antiguo software y más o menos os va a sonar de los que voy a hablar, ¿vale? Realmente luego en lo que sí que voy a hacer hincapié es en el apartado de reservas, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a comenzar con el menú principal, ¿de acuerdo? En el que vemos todos los módulos disponibles del aplicativo, lo que es de Por Web. En el apartado fichas, como bien su nombre indica, podemos ver el histórico de las fichas que tenemos creadas hasta el momento. Podemos utilizar una serie de filtros para buscar a los clientes o empleados que ya están dados de alta. E incluso la creación de fichas, que por un lado está el alta de socio, ¿de acuerdo? Aquel socio genérico del centro que se le da de alta un recurso, un producto en tienda, un curso, etcétera. Alta de empleado, que son para las creaciones de fichas de empleado, a las que se les puede asociar dispositivos de acceso para el tema de fichajes, luego también se les puede configurar para que impartan clases o cursos, etcétera. Y el alta de visita básicamente es un alta en el que solo se recogen los datos personales, ¿de acuerdo? Pues hay un cliente interesado en el centro o un posible cliente, esta ficha de visita en la que solo se recopilan datos se puede transformar a lo que es un socio, ¿de acuerdo? ¿Qué conseguimos con eso? Que nos ahorramos el uso de papel, que si lo he perdido, que si ya no me acuerdo dónde recogí los datos. Entonces, lo que es esta ficha de visita a nosotros nos permitiría recoger la información esencial y si luego ese posible cliente pasa a ser un cliente de verdad, recuperamos dicha ficha y la transformamos a la ficha del socio, ¿de acuerdo? Viendo brevemente desde el botón ver los datos, voy a silenciar un segundo que por efecto de los participantes que entran nuevos se me abre el audio y nos molestamos. Vale,
Como bien he dicho, dentro de la ficha del socio veremos que tiene una serie de botones, entre ellos los datos personales, los datos de cobro, todos ellos modificados, lógicamente, es decir, se puede modificar si el día de mañana pasa de efectivo, pasa de tarjeta, pasa de cuenta bancaria, al igual que con los datos personales. Por otro lado, en el apartado de recursos es donde hacemos la gestión de las actividades, alquileres o cursos que va a tener. ¿De acuerdo? Es decir, es desde aquí donde hacemos la mayoría de las contrataciones y sabemos en todo momento qué es lo que tiene contratado el socio, durante qué fechas y qué manera de pago tiene asociada a dicha actividad o a dicho recurso. ¿De acuerdo? También podemos gestionarlo desde aquí, incluso para dar de baja dichas actividades, en el momento en que quiera hacer un cambio, etc. En la pestaña de pagos, como bien su nombre indica, si damos a ver todos los pagos, vemos un histórico en función de la categoría, por los recursos, por si dichos pagos vienen de un producto en tienda, si vienen de una reserva de una zona física, una pista de pádel o por los servicios. Pues si tenemos masajes, entrenamientos personales, ¿de acuerdo? Es decir, viene categorizado, ¿de acuerdo? En el apartado facturas podremos visualizar todas y cada una de las facturas de dicho pago. Como estamos en las fichas del socio, lógicamente veremos las facturas de ese socio en concreto, ¿de acuerdo? Desde el apartado excedencias gestionaremos las excedencias del socio, ¿de acuerdo? Que es básicamente una excedencia, es una congelación de un mes que por causas ajenas al propio socio no ha podido venir. Entonces, el pago del mes que yo he congelado se lo paso al siguiente mes de tal manera que el socio no tendría que abonarme una nueva cuota, sino que va a disfrutar la que ha pagado y no pudo disfrutar en su momento. ¿De acuerdo? Desde el apartado de accesos veremos todos y cada uno de los accesos que tiene la ficha del socio. Puedo ver si el acceso ha sido válido, si no ha sido válido, por qué ha sido, etcétera, ¿de acuerdo? Incluso le puedo asignar accesos de manera manual. ¿Qué significa esto? Que si por alguna razón al socio se le ha olvidado la tarjeta, yo puedo dar una orden al programa para que me registre un acceso. Ya que no ha podido utilizar la tarjeta, pues yo se lo quedo guardado de manera manual para quedar una especie de constancia, ¿de acuerdo? Desde el apartado tienda puedo gestionar las ventas bien de productos físicos o de bonos que yo doy a mi cliente, ¿de acuerdo? Basta con que seleccione el producto en concreto, se me carga en este ticket, bueno, en este visualizador de la derecha, y yo selecciono la forma de pago con la que quiero que me pague el cliente. ¿De acuerdo? Es muy intuitivo, se puede distribuir en familias, les puedo aplicar fotos y únicamente con un clic selecciono el producto que yo le quiero cargar a mi cliente. Incluso le puedo dejar pendiente de cobro por si le quiero cobrar en otro momento. ¿De acuerdo? Esto es un módulo, de acuerdo, que también está aplicado en la app para que incluso la creación de productos, recargas de bono o contratación de cuotas venideras, pues cuando me toque renovar febrero, marzo, el socio también lo podrá hacer de manera totalmente autónoma en la app, ¿de acuerdo? Sin que yo tenga que gestionarlo desde esta fecha. Un segundo que voy a revisar el chat por si hubiera algún problema de audio y de vídeo. Vale. Pues seguimos. En el apartado de reservas puedo ver un histórico de todas las reservas que ha hecho el socio y gestionarlas. Si aquí un socio, en concreto Rosa María, me hubiera reservado una zona, una clase o un servicio y por la razón por la que fuera no pudiera acceder, no pudiera venir, yo puedo seleccionar la reserva en concreto e incluso se la puedo anular. ¿De acuerdo? Este también es un módulo que el socio tiene en su propia ficha. ¿Vale? El apartado de cursos es también un histórico de todos los cursos, en el caso de que los tuviera configurados en Deport Web, a los que se ha apuntado el socio, ¿de acuerdo? Y desde aquí podría gestionarlo. Podría ver los datos del curso, las plazas que quedan libres, etc. El apartado grupo sirve para crear una categorización entre fichas. Es decir, yo puedo tener una serie de personas que pertenecen a una misma empresa o que son familiares
puedo crear un grupo y puedo reunirlos, puedo aunarlos dentro de ese grupo que yo he llamado, por ejemplo, Familia Rodríguez, y aparte de tenerlos categorizados, de tenerlos reunidos, también puedo aplicar unas tarifas que se llaman tarifas de grupo. ¿Qué son esas tarifas de grupo? Siempre pongo el ejemplo, como cuando vas a un parque de atracciones. Una persona que normalmente suele ser el titular del grupo, compra ese bono, compra esa actividad y con que la compre él, el resto de personas que son los beneficiarios pueden entrar al gimnasio. Es decir, el titular haría una única compra y a partir de esa compra se beneficiaría el resto y podría tener acceso al gimnasio. ¿De acuerdo? En el apartado de avisos puedo ver todos los avisos relacionados que se han dado de manera implícita a este socio. Bien a través de email, bien a través de push. Aquí básicamente tendría un histórico de la comunicación que se ha hecho de cara a ese cliente. En penúltimo lugar, tendríamos el apartado de notas, en el que yo, pulsando el botón verde, ¿de acuerdo?, podría crear un registro de manera manual de notas relacionadas con el socio. ¿De acuerdo? Es bastante sencillito. Indico una fecha, una hora a la que quiero guardar la nota y posteriormente introduzco el texto. Y en último lugar, referente a la ficha del socio, tengo una última incorporación que hemos hecho hace poco, que es el apartado de perfiles. ¿Para qué sirven los perfiles? Esto básicamente se ha hecho bajo demanda de gente que tenía pistas de tenis, tenían clases de judo, en la que a la hora de crear grupos de clases y enviar mensajes de cara a comunicación del socio para hacer torneos y todo ese tipo de cosas, cursos, querían categorizarlos de alguna manera. Os pongo el ejemplo de judo. ¿De acuerdo? Yo voy a hacer un torneo de judo este mes o este fin de semana y solo me interesa que accedan o que reciban ese mensaje bien a través de email o bien a través del app solo aquellas personas que tienen el cinturón de judo de color marrón. Pues yo previamente en el programa me puedo hacer una categorización, por ejemplo, colores de cinturones de judo, marrón, negro, verde, etcétera. Una vez creadas dichas categorizaciones, indicarles a cada uno de ellos cuál es el perfil que va a tener, en este ejemplo, el color del cinturón, y básicamente cuando yo voy a utilizar la herramienta de CRM, que ahora la explicaremos más adelante, que es para comunicarme con el socio, puedo especificar a quién enviar ese mensaje en función de los perfiles que a mí me interese seleccionar. ¿De acuerdo? En el apartado de reservas voy a ver a nivel informativo, aunque también puedo gestionar reservas desde aquí, lo que es lo referente a las clases y a las zonas. ¿Cuál es la diferencia entre una reserva de una clase y una zona? Una reserva de una clase es el ejemplo claro como el que suele tener el 80% de los centros, que son las clases colectivas. ¿De acuerdo? Yo tengo clases de HIIT o de Zumba todos los lunes, todos los miércoles, durante 2 o 3 meses. Una vez las clases creadas, bien yo gestionándolo desde por web y seleccionando la clase en concreto, selecciono al socio al que quiero introducir, o si el socio dispone de app corporativa, que luego lo veremos, se mete en el apartado de reservas y se mete en esa clase en concreto. ¿De acuerdo? Puedo ir seleccionando cada una de las clases del mes y seleccionar a las que quiera asistir. O, lógicamente, lo puedo gestionar yo desde aquí bajo petición del socio. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es una reserva de zona? Una reserva de zona es una reserva de un espacio físico. Pues voy yo o vengo yo con 4 amigos, quiero seleccionar una pista de pádel o una pista de fútbol, ¿de acuerdo? Y me reservo un espacio físico para mí en concreto o para mí y para una serie de participantes, ¿de acuerdo? Es para un uso propio, ¿vale? Eso es lo que sería una reserva de zona. Desde este apartado, como bien he dicho, se gestionarían las dos, tanto las de las clases colectivas como las de zonas físicas. Por el otro lado, tenemos el apartado de servicios. El apartado de servicios es algo diferente al de la reserva de zonas. Aquí en el apartado de servicios estoy reservando sobre la disponibilidad de un monitor. Por ejemplo, una persona que se dedica a dar entrenamientos personales. Yo previamente, que lo tengo configurado, selecciono uno de mis empleados, es decir, lógicamente tiene que tener una ficha en Deport Web, le indico que va a impartir un servicio de entrenamiento personal y yo le doy un horario entre los que está disponible. ¿De acuerdo? Como hemos hecho antes con las clases y con las zonas, bien, a través del propio Deport Web yo puedo seleccionar a los socios que van a recibir el entrenamiento personal, o si lo pongo disponible en la app,
también mis clientes podrán ver que tienen un entrenador disponible entre dichas horas. ¿De acuerdo? Un servicio es el poder reservar sobre un empleado al que yo le doy una disponibilidad. Luego, lógicamente, cuando veamos el tema de la app entraré más en detalle en esto. El apartado de los cursos. ¿Cuál es la diferencia entre una clase y un curso? Como bien he dicho antes, cuando yo me apunto a una clase, me apunto de manera individual. Es decir, tengo que ver las clases que tengo programadas a lo largo del mes y tengo que seleccionar la clase del lunes si me quiero meter, me tengo que ir luego al miércoles y seleccionar esa clase en concreto. Es decir, tengo que ir, por así decirlo, de manera individual y seleccionar la clase que a mí me interesa. ¿Cuál es la diferencia entre un curso? Un curso, por ejemplo, el más claro es el ejemplo de un curso de natación, ¿vale? Que es básicamente donde se suelen usar. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo cuando estoy apuntándome a un curso? Estoy reservando mi plaza durante todo el periodo que dura el mismo. Es decir, si yo tengo un curso de natación que se imparte todos los lunes y todos los miércoles, como en el ejemplo, durante 1 o durante 2 o 3 meses, cuando yo me estoy inscribiendo, ya tengo mi plaza asegurada todos los lunes, todos los miércoles, durante los 2 o 3 meses que dure y me estoy asegurando que, lógicamente, no me la quito. Luego, no obstante, si hay un alumno que desea abandonar el curso antes de que finalice, pues eso se puede gestionar y se le puede sacar del curso. Pero la diferencia entre la clase y el curso es que yo en el curso me apunto y tengo mi plaza reservada durante toda la duración de este, y en una clase me debo de apuntar de manera manual a cada una de las clases que hay programadas. En el apartado de alquileres, brevemente, veremos si en nuestro centro dispone de él y si lo tenemos configurado, los alquileres físicos. Los que son más comunes son los de las taquillas. ¿De acuerdo? Aquí podemos crear una serie de alquileres físicos y ver si están libres, si están ocupados, y si nos aparece un nombre y si nos aparece en amarillo, nos aparece incluso la persona que está gestionando dicho alquiler y le podemos cambiar desde aquí, desde las taquillas, la fecha de alquiler que tiene actualmente, etc. Desde el apartado de listados es una herramienta que vamos a utilizar muchísimo en el programa, ¿de acuerdo? Lógicamente voy a hacer en especial hincapié que cuando creemos de alta una ficha de un socio, creemos todos los posibles datos, es decir, rellenemos enteramente la ficha y realmente con datos verídicos, ¿de acuerdo? Porque si luego el día de mañana quiero consultar cualquier ficha de cualquier persona en concreto y resulta que he dado de alta a una mujer y le he puesto el sexo varón, realmente luego esos listados no nos van a servir de mucho. Entonces, hago especial hincapié cuando demos de alta las fichas. Dar la mayor veracidad y rellenar todo lo posible, ¿de acuerdo? Es decir, que las fichas estén completas, ¿de acuerdo? Una vez nos aseguramos que los datos de nuestras fichas son verídicas y que son bastante completos, podremos hacer uso de estos listados que os menciono. Como veis, tenemos casi una infinidad de ellos. Socios activos, socios que se han dado de baja una fecha concreta, visitas. Un segundo, que se nos está mezclando el audio. Vale, ahora. Listados entre fechas. Aquí, por ejemplo, en vez de seleccionar una fecha en concreto, selecciono un rango entre fechas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, os voy a poner mismamente este. En cuotas vigentes por actividad. Entre el mes de abril, que como he dado de alta socios, alguno me tiene que salir. Selecciono que me busque todos aquellos socios que tienen una cuota activa entre el mes de abril, ¿de acuerdo? Yo selecciono las fechas, selecciono el listado en concreto y le pulso al botón I. Una vez he cargado los datos, aquí se me abre el desplegable para hacer la búsqueda, ¿de acuerdo? Por si deseo seleccionar qué actividad en concreto deseo filtrar. Por defecto pongo todas y una vez aplico el filtro me sale todas aquellas personas que tienen una cuota activa de todas las actividades en este mes en concreto, ¿de acuerdo? Como veréis, tenemos muchísimos listados para completar cualquiera de nuestras búsquedas, ¿de acuerdo? En el apartado proveedores, que es una de las últimas incorporaciones que se ha hecho. El apartado de proveedores básicamente sirve para crear un registro de aquellas empresas que no recaen directamente sobre nuestro centro. Es decir, nosotros tenemos un gimnasio, pero aparte tenemos el proveedor de telefonía, que nos supone un gasto porque le tenemos que pagar la línea de teléfono contratada en nuestro centro cada mes. ¿Qué se consigue con este libro de proveedores? Una vez yo registro los proveedores y cuál es el servicio que me proveen,
puedo mezclarlo con la contabilidad general del centro para no tener que tener libros de cuentas. Es decir, la funcionalidad de los proveedores y del libro de balances que tenga tanto la contabilidad que yo recibo desde mi centro, la venta de bonos, la venta de recursos y a mayores las pérdidas o las ganancias que me suponen los proveedores que yo tengo contratado para dar servicio en el centro. ¿De acuerdo? En el apartado de contabilidad, aquí es donde veremos todo lo referente a la facturación, donde veremos pagos y facturas de los socios a nivel general, ¿de acuerdo? Y también lo que son las remesas. Desde aquí podremos lanzar remesas bancarias, ¿de acuerdo? Y remesas por tarjetas Visa, que son aquellas cuando se utiliza el alto online en los centros, ¿de acuerdo? En el apartado mandos, aunque este se va a sustituir por dashboard, nos da de manera sencillita una serie de gráficos, como el ejemplo de altas, bajas, rotaciones, que es la diferencia entre altas y bajas en función de las fechas que pongamos. Dichos gráficos son interactivos y cuando hagamos las búsquedas, pues se mueven, ¿de acuerdo? No obstante, este tampoco no voy a hacer ningún hincapié porque al fin y al cabo va a ser sustituido por este dashboard que os voy a explicar. Este de CRM sí que es bastante importante de cara a la presentación que vamos a dar ahora, porque es la manera de que tengo yo de comunicarme con el cliente, es decir, de dejar de darle cualquier tipo de aviso para asegurarme yo de que tenga constancia. Quiero hacer un nuevo evento porque voy a hacer un campeonato de las pistas de tenis. Hoy la clase de HIIT la he tenido que anular porque se me ha inundado, se me ha estropeado. Entonces, la herramienta de CRM se basa en tener comunicación constante con el cliente para asegurar de que esté informado en todo momento y, lógicamente, esto supone un nivel de fidelización muy grande, ¿de acuerdo? Porque yo tengo, tanto para nivel corporativo o nivel publicitario, he informado al cliente en todo momento. Ahora, cuando acabemos la explicación general, hago un poco de hincapié en esto para que os hagáis una idea de cuál es el funcionamiento. En el apartado de TPV podemos ver básicamente lo mismo que hemos visto en la ficha del socio, pero aquí, por ejemplo, si no seleccionamos a ningún socio y cargamos el producto, podemos hacer ventas anónimas. Es decir, puedo vender productos sin necesidad de tener creada una fecha de cliente. ¿De acuerdo? Es básicamente el mismo módulo que hemos visto antes. En el apartado app, este estará disponible lógicamente para los clientes que tengan contratados app corporativa con nosotros y donde podamos gestionar el contenido de los módulos que hayamos contratado. Es decir, yo me he dado de alta una app y entre el módulo de reservas, lo que sea, hay un módulo que tengo que es información, que es de carácter informativo. Al fin y al cabo son como los murales que aparecen en Facebook. Básicamente yo tengo un mural con la información, bien de una imagen o un texto, y esto es editable por mí. Es decir, yo en el momento en el que me apetezca cambiar la información o bien la imagen porque no me convence, puedo crear nuevas entradas y eso automáticamente se actualiza en la app, ¿de acuerdo? Es decir, yo la puedo gestionar la app de manera autónoma. En el apartado configuración, que es el que vamos a ver ahora, es donde está el corazón del programa, es decir, la creación de las tarifas, de las actividades, de las reservas, de todo tipo de alquileres, de los cursos. Desde aquí es donde se hace el 80% del trabajo junto con la creación de las fichas, ¿vale? En último lugar, tenemos una de las últimas adiciones, que es el apartado de dashboard, que es el que os he dicho que, lógicamente, se va a sustituir por el de mandos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos 3 categorizaciones entre indicadores, categorías e ingresos, y con una serie de filtros predefinidos podemos ver a nivel gráfico, bien por quesitos, o bien por barras, una manera gráfica el nivel evolutivo de nuestro centro. ¿De acuerdo? Cuotas más contratadas, actividades más contratadas, productos en tienda más contratados, en las altas, diferenciaciones por sexos. Esto es, si lo queremos ver el nivel evolutivo de nuestro centro de manera gráfica, estos listados están muy bien, porque incluso podemos hacer la búsqueda de incluso hasta los últimos 6 meses, para hacer una comparativa de 6 meses para adelante, ¿de acuerdo? Y si ver si ciertos productos han sido populares, ciertos no, cuál es el sexo que más está dando alta, etc. Vale, una vez hecha
una visión general de lo que es o de todo lo que contiene Deport Web, ahora lo que voy a hacer especial hincapié es al apartado de reservas y las nuevas incorporaciones que tiene reservas. Más se va a dar cuenta de estos los clientes antiguos de los que estáis aquí vosotros que hayan tenido GES Fitness o algún software que sea nuestro pero que no sea Deport Web. ¿De acuerdo? Entonces, lo que es el apartado de reservas o cursos o servicios, como bien he dicho, se configura desde aquí. ¿De acuerdo? De cara a tener tanto las clases, los cursos y los servicios de manera automatizada y autogestionada, por así decirlo, es que nuestro centro realmente tenga también contratada una app de reservas. ¿Por qué? Porque si yo tengo numerosas clases, tengo numerosas reservas de zonas y al fin y al cabo eso es popular, es decir, tengo muchísimos socios que me lo están solicitando, al fin y al cabo, sí, lo puedo tener creado, pero básicamente me toca gestionarlo aquí. Es decir, me toca estar pendiente de quién tiene acceso a las clases de HIIT y me toca meterles. Me han pedido una reserva hoy de zona de la, mismamente, yo qué sé, del campo de la pista de pádel y me toca meterle a mí. Entonces, realmente esto sí que se podría hacer, no hay ningún problema, pero es muy laborioso. Realmente cuando le sacas partido a estos módulos es cuando también dispones de la app de reservas. ¿Por qué? Porque el cliente, lógicamente, si tiene contratado lo que le permita reservar una clase o una zona, él va a hacer la reserva. ¿De acuerdo? O sea, tú te vas a olvidar de ese proceso de gestión. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo de una persona que se puede reservar una clase porque tiene una cuota para ello y veremos cómo ese ejemplo a nivel de usuario que tuviera la app, cómo es ese proceso. ¿De acuerdo? Vamos a buscar a este socio que tiene acceso a la app y comentaros. Cuando damos de alta el socio, veréis aquí que hay un botón que se llama My Club. ¿Qué es el My Club? Realmente My Club es el acceso web o el acceso a la aplicación. O sea, son los credenciales, usuario y contraseña que el cliente necesita para acceder a dicha app o a través de la web para gestionar sus reservas o compras. ¿De acuerdo? Yo en este caso ya tengo el socio creado, pero básicamente es súper sencillo, es darle un usuario y una contraseña. Lógicamente, cuando yo lo creo por primera vez, lo que son las credenciales, cuando yo se lo active, le van a llegar al correo electrónico. Así que muy importante que en las fichas de todos los socios que queréis darles acceso tenga el correo electrónico y que lógicamente esté bien escrito, ¿de acuerdo? Porque si no, no podrá hacer uso de esta herramienta. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de una app corporativa, ¿de acuerdo? Yo voy a hacer ahora el proceso como que fuera un cliente y a mí me interesa reservar una clase en concreto, ¿de acuerdo? Pues en primer lugar inicio la sesión, meto mi nombre de usuario y meto mi contraseña de acceso. Hacer aquí especial hincapié. Estos son los módulos, son los botones de la app, ¿de acuerdo? Esta es una app de ejemplo, es decir, no tiene por qué tener tu centro los mismos botones que las de otro centro. Vale, estos son personalizables y en función de las necesidades que tenga cada centro, pues los botones serán diferentes. ¿De acuerdo? Vamos a poner el ejemplo de un centro que no tenga servicios, es decir, que solo tenga clases, actividades. Pues a lo mejor el módulo de servicios se puede sustituir por otro que se llame tu centro, que sea una especie de muro de nivel informativo en el que tengáis una foto del centro y un acceso a una página web. ¿De acuerdo? Es decir, estos botones son totalmente personalizables, ¿de acuerdo? Entre un rango que tenemos, reservas de clases, reservas de servicios, tu centro, redes sociales y en función de vuestras necesidades, como bien he dicho, podéis tener unos u otros, ¿de acuerdo? Vamos al apartado de actividades. Vale. Este socio no, perdonad, porque tiene dado de alta al mes que viene, que este es para otro ejemplo, me he equivocado, vamos a buscar al otro socio, que es el que tiene un bono. Vale. Vale, este es. Vale.
Ahora sí, os pongo en la situación. Esta persona tiene un bono contratado de clases que solo le permite acceder a unas clases que yo he llamado HIT. ¿Por qué os digo esto? Porque yo en el centro tengo creadas tanto clases de spinning, tanto clases de HIT como clases de zumba. ¿Qué os quiero decir con todo esto? Que de por web es tan personalizable que yo puedo llegar a decir hasta qué punto o que el cliente, en función de lo que me contrate, pueda acceder a unas clases sí o a otras no, o que un cliente que me contrate, por ejemplo, una tarifa VIP pueda acceder indiferentemente a todas las clases que yo tenga programadas en el centro. Es decir, de por web es súper personalizable y tenéis muchísimas opciones, ¿de acuerdo? Ahora, luego, posteriormente, veremos otra persona que tiene otra cuota diferente y que a manera de las clases de HIT puede acceder a otras más, ¿de acuerdo? Aquí os voy a hacer el ejemplo de una persona que tiene un bono de clases, le aparece las coincidencias de las clases que yo tengo creadas y a las que tiene acceso, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, selecciono las clases del lunes 4 de mayo. Yo le doy al botón de reservar, me indica, el programa busca qué manera posible tengo yo de reservar el bono, que es lo que tiene contratada en su ficha, ¿de acuerdo? Y yo le doy a reservar con bono. Me indica incluso en todo momento las sesiones restantes, finaliza la reserva y como veis el proceso es súper sencillo. La reserva ya está realizada, ¿de acuerdo? Incluso tenéis una notificación a nivel real de la inscripción, ¿de acuerdo? Tenemos, por ejemplo, un botón en la opción lateral de la app que vemos un histórico de clases, incluso también el cliente podría anular dichas reservas de clases, para que un cliente tampoco se ponga a reservar como loco y luego no las pueda anular. Es decir, el cliente es totalmente autogestionable. Se puede hacer tanto las reservas como anularlas. Lógicamente, también a nosotros a ese cliente le podemos capar el tiempo en el que puede realizar las reservas y puede anularlas, lógicamente, para que no nos vuelva locos, ¿vale? Eso os repito que es totalmente personalizable. Tenéis 1.000.000 de opciones. ¿De acuerdo? Entonces, si yo me voy a la clase de HIT en concreto, que ha sido el día 4 de mayo, aquí me voy al cuadrante desde por web, busco el 4 de mayo, tengo mi clase como mi monitora y aquí veréis a esta persona. Como veréis, si doy al módulo de información, en la parte inferior me indica que la reserva ha hecho a través de la app. Es decir, incluso en de por web puedo hacer una diferenciación de la gente que se ha metido en clase a través de una reserva de por web o se lo he hecho yo de manera manual. ¿De acuerdo? Vamos a ver el mismo ejemplo de manera muy rápida. Le vamos a hablar de reserva para que veáis que yo también le puedo gestionar la reserva a esta persona. ¿De acuerdo? Era María Dolores Martín. Vale. Actualizo. Me vuelvo a meter en esa clase en concreto. Ahora, como veréis, la plaza se ha quitado porque yo me he quitado de la propia app, es decir, ese cambio se hace al instante. Y ahora voy a hacer una reserva como si yo fuera un empleado, ¿de acuerdo? Como si estuviera en recepción. Doy el botón de nueva reserva. Busco al socio. Aquí, lógicamente, me va a buscar las fichas porque el programa, en principio, no sabe a quién tengo que buscar. Y es tan sencillo como esto. Seleccionar al socio. El programa me va a indicar con qué lo quiero reservar, lógicamente con lo que tenga disponible. En este caso, una cuota no tiene, porque lo que tiene es un bono. ¿De acuerdo? Cabe destacar que no os lo he especificado, que las reservas de clases las puedes reservar con una cuota, un recurso, algo que pagas mes a mes, o con un bono. ¿De acuerdo? Se puede también hacer esa implementación. Y le doy al botón de reservar. ¿De acuerdo? Lógicamente, esto es lo mismo. ¿Vale? No hay ningún problema. Yo le meto enseguida al socio, pero claro, es lo que os he dicho antes. ¿Qué evitamos con la app? El tener que hacer todo este proceso. Si tengo al fin y al cabo es un centro que es pequeñito y tengo pocas clases o pocos clientes, lógicamente me voy a defender, ¿vale? Pero si es un centro bastante grande, pues el app es cuando sí que vais a notar ese uso porque es una automatización total, ¿de acuerdo? Volviendo a la app,
Al igual que el módulo actividades, también, por ejemplo, podemos tener un módulo horarios, que aunque el cliente no tenga acceso a todas las clases, en este caso solo tenga acceso a la clase de HIIT, podemos ver a nivel informativo todas las clases que tiene nuestro centro. Y si al socio, por ejemplo, le interesa acceder a la Zumba, pues ya tendría que ponerse en contacto con nosotros, coger esa cuota, etcétera. ¿Vale? También, por ejemplo, tenemos el módulo de reservas de pistas, ¿de acuerdo? Que es el módulo de un espacio físico, ¿de acuerdo? Selecciono la pista en concreto, la reservo y se acabó, ¿de acuerdo? Incluso puedo indicar en el programa, si tengo varias pistas, cuáles quiero que se vean en la app y cuáles no, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor tengo una pista de un campo de fútbol y a mí no me interesa que esa se vea, ¿vale? Como veis en todo momento aquí la campanita, que hago cualquier acción, se ve tanto en las reservas como en las cancelaciones. Así que os podéis asegurar de que el cliente esté informado en todo momento. Bien se las cancele él mismo o bien se las cancele yo desde la app. ¿De acuerdo? Sin hacer mucho más hincapié en esto, lo que más uso se le da en la app también es al módulo de tienda, ¿de acuerdo? Para que el cliente por sí mismo también se pueda gestionar la recarga de bonos, la compra de cualquier producto físico y algo que vamos a incorporar en un futuro es los recursos, que hasta hoy mismo no los tenía. Es decir, cuando a mí se me caduca la cuota de enero y necesito renovar, pues dejar por lo menos pendiente o cobrar la de febrero. ¿De acuerdo? Si nos metemos en el apartado tienda, aquí incluso puedo seleccionar una serie de productos que yo tengo disponibles para que el cliente se autogestione sus compras, ¿de acuerdo? Y no tenga necesidad de contactar conmigo cuando, por ejemplo, se ha quedado sin sesiones para reservar una clase o una zona, etcétera. ¿De acuerdo? Como veis, esto es totalmente completo y totalmente gestionable por parte de ti. Y el último hincapié en el apartado de las reservas, ¿de acuerdo? Es el referente a las clases. Yo antes os he dicho que cuando tenía creada una clase, el socio tenía que apuntarse una a una, es decir, tenía que buscar la clase del lunes, la del martes y darle al botón de la propia clase para apuntarse. También hay un módulo que se llama automatización, que ahora lo veremos más adelante, que no lo tengo disponible, que es para que el socio, todas las clases coincidentes, por ejemplo, el lunes, clases de HIIT, en vez de tener que apuntarse una a una, 5 clases coincidentes en HIIT, tengo una automatización realizada, pues a la hora de activar la automatización, el programa le va a meter a él en todas las clases que haya. Si hay 5 clases de HIIT el lunes y el cliente tiene la automatización creada, una vez tenga la cuota generada, que no la tiene por qué tener pagada, al primero que le mete en la lista es esa persona que tiene activada la automatización, ¿de acuerdo? Así que yo lo que es en el apartado de clases tampoco me tengo por qué ver obligado a que el cliente se meta en una clase en concreto, ¿de acuerdo? Podría utilizar dicha automatización que luego si está disponible os la enseño muy sencillamente a nivel gráfico, ¿de acuerdo? Y luego ya para ir finalizando, lo que voy a concretar un poco más es en el apartado de CRM, que es como os he dicho anteriormente. Esto, si nosotros disponemos del app, es un esencial a tener, ¿de acuerdo? Porque ante cualquier cosa imprevista o ante cualquier tipo de campaña publicitaria que yo no necesite utilizar, bien es verdad que lo puedo enviar por email o por la app, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo hago uso del apartado comunicaciones, tenemos 3 tipos de envíos, 3 tipos de comunicación por el cliente, ¿de acuerdo? El de email, lógicamente, cuando yo cree lo que se denomina una plantilla, como estas que tenemos de ejemplo, con texto e imágenes, el mensaje en concreto que yo le envíe le llegará al cliente por medio de email, Gmail, Outlook, etc. Envío, en este caso son las plantillas push, que es solo texto, que esto es básicamente la notificación de la app que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Cuando el socio abre la app tendrá la campanita un aviso y las plantillas, los envíos SMS, que lógicamente ya no se utilizan tanto, pero es un mensaje de texto al propio móvil, ¿de acuerdo? Entonces, yo en primer lugar, desde el apartado de plantillas, lo que puedo hacer es dejar creada cada una de ellas y dirigirme en lugar a este primero, que se llama envío puntual. En envío puntual, en primer lugar, lo que debo hacer es añadir a los usuarios que a mí me interesa comunicarles algo en concreto, ¿de acuerdo? Como veréis, lo primero que se me muestra es una serie de filtros para poder yo categorizar a dichos socios que me interesan.
bien por la categoría, por la forma de pago, por las contrataciones, etc. Vamos a buscar al ejemplo de antes que tenía el bono, ¿de acuerdo? Para que veáis que es bastante fácil. En el apartado de contrataciones, yo tengo un apartado de bonos, selecciono el bonos de clases, que es el que yo tengo ofertado, aplico el filtro, el bono de clases HIT, que me acuerdo que le tenía la persona que hemos hecho antes de la app, lo cargo en mi listado y ya el programa me busca todas aquellas personas que cumplan dichas características, que en este caso solo es una, porque tengo una, pero como veis, el proceso de lo que es seleccionar un filtro para mí ver los clientes que me interesan son 2 clics. Es que no tiene nada más, ¿de acuerdo? Confirmo en la selección de dicho cliente, lo selecciono, vuelvo a confirmar, ¿de acuerdo? Por si aquí se me hubiera colado alguno, le puedo quitar, ¿de acuerdo? Y el siguiente paso es elegir el modo de notificación, ¿vale? Cómo yo quiero notificar al cliente. Bien por push, que os he dicho antes, que es la comunicación a través de la aplicación móvil. Envío email, que es a través del email del personal del cliente. O el uso de SMS. Vamos a hacer un ejemplo de push. Selecciono la plantilla que yo tenía creada en esto que os he especificado anteriormente. Y cuando yo la inserto, se me carga lo que yo creaba. Nos debemos asegurar que esto está marcado para que el cliente realmente lo reciba. Basta con dar un clic, como veis, el envío push que yo he utilizado para fidelizar con ese cliente se ha enviado al instante. Es decir, yo ya tengo seguro que la notificación le va a llegar. Entonces, como bien os voy a recalcar, os voy a hacer especial hincapié, esto es una herramienta súper importante, ¿de acuerdo? Porque con esto fidelizamos muchísimo con el cliente. Podéis utilizarlo a nivel informativo, ¿de acuerdo? O a nivel comercial. Lógicamente, tenéis que tener cuidado cuando deis de alta la ficha de los clientes y aseguraros que tienen todos los contratos firmados, así como la ley orgánica de protección de datos. Pero lo que es la base, lo que yo quiero intentar comunicar con esto es que la comunicación es instantánea. O sea, que al cliente le llega sí o sí. ¿De acuerdo? Bien a través del método que seleccione, los SMS, el email o el push, el cliente lo va a recibir. ¿De acuerdo? Bien selecciona uno o selecciona 100. ¿De acuerdo? Volviendo al apartado de CRM, aparte del envío puntual, teníamos lo que se denomina autorrespondedores. En un envío puntual, primeramente yo tengo que seleccionar a los socios que a mí me interesa y luego ya lanzarle la campaña que yo quiera, ¿vale? A través del método, lógicamente, que yo quiera. ¿Cuál es la diferencia entre un autorrespondedor? Cuando yo le doy a añadir autorrespondedor, aquí establezco una condición que viene predefinida por el programa, por ejemplo, días de fecha desde alta, y aquí, por ejemplo, pongo un día y la plantilla que quiero que me mande y lo activo. ¿Qué significa esto? Que el programa me va a buscar a todos los clientes que se han dado de alta y que haya transcurrido un día desde que se ha hecho dicha alta. Es decir, pues por ejemplo, para los que se dieron de alta ayer. ¿Qué es lo que hace esto? Que mientras esté activo, el programa lo tiene automatizado. Todos los días va a buscar a los clientes que se hayan dado hace un día de alta en el centro y va a mandar el mensaje que yo he seleccionado, bien por push o bien por email. ¿Qué me ahorro con esto? El tener que hacer un envío puntual y buscar cada día yo de manera manual a todos los socios que se han dado de alta. Con esta serie de condiciones, el programa me va haciendo un barrido todos los días y a dichos clientes que cumplan la condición, de manera automática les va a mandar el mensaje, ¿de acuerdo? Lógicamente, esto a lo que llamamos eventos son una serie de eventos predefinidos por el programa que aquí no se pueden añadir más. Solo es que vienen por defecto porque el programa lo hace por sí mismo. ¿De acuerdo? Pero como veis, esto también os puede ser muy útil para vosotros para evitar tener que estar cada día realizando envíos puntuales. El caso es que entre una opción y otra, vosotros podréis suplir vuestras necesidades, que ya os digo yo que lo vais a hacer de sobra. ¿De acuerdo? Nada más para finalizar, ya que os he hablado de lo que es el uso de la app y la reserva de clases, también es conveniente mencionar el alta online, ¿de acuerdo? Es decir, yo ahora mismo puedo crear una ficha a un cliente, ¿de acuerdo? Le puedo contratar lo que es necesario, ¿vale? Y luego le doy los datos de la app y que gestione su reserva. Pero realmente también una manera totalmente automatizada, es decir, todo ese proceso, el dar de alta al cliente, darle de alta el acceso a MyClub,
y que luego se reserve, eso lo puede hacer sin necesidad de que a mí me toque. ¿Qué es lo necesario que tengo que de tener? En primer lugar, una página web con un ejemplo de alta online. Vamos a buscar un ejemplo de un centro real, ¿vale? De uno de nuestros centros de aquí. Esto es una página web real en la que el centro oferta una serie de cuotas, ¿de acuerdo? Cuando yo pincho en ese botón en concreto, aquí lo que se me va a abrir es un formulario, ¿de acuerdo? Y la cuota que yo he escogido en el botón anterior. Básicamente, ¿qué es este formulario? Son los datos de la ficha que posteriormente, lógicamente, cuando me acepte el método de pago por tarjeta Visa, ¿de acuerdo? Bueno, por tarjeta de pago por internet, los datos es lo que va a costar mi ficha. Es decir, cuando yo rellene los datos, seleccione la cuota pertinente, dé al botón de pagar y se me acepte el pago, el programa me va a crear automáticamente, lógicamente cuando haya dado la confirmación de pago verídica, me va a crear de manera automáticamente la ficha del socio en el centro, ¿de acuerdo? Si posteriormente también lo tenemos configurado para que se cree el Alta MyClub, que son los credenciales de acceso, que eso lo explicamos en la reunión de ayer, ¿de acuerdo? Que eso está todavía por actualizar, tendría totalmente automatizado. El cliente se daría de alta él mismo, metería sus datos personales, elegiría la cuota correspondiente, le darían los credenciales de acceso en el caso de que lo tuviéramos disponibles, se baja la app aplicativa de nuestro centro y gestiona bien sus reservas de clases, sus reservas de zonas, sus reservas de servicios. Es decir, realmente podemos llegar a que sea posible que el socio no nos toque para nada, ¿de acuerdo? Sea capaz de darse su ficha de alta en el centro y que ya haya reservado una clase y que cuando físicamente venga a nuestro centro es para acudir a esa clase que ya ha reservado o ese servicio, etc.